Buenas tardes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podáis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos cada martes, jueves y viernes, como el día de hoy. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, básicamente porque ahí podéis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y recordad que estamos en relaxfm.es. Con ese enlace podéis escucharnos y seguirnos en cualquier parte del mundo, obviamente con las diferencias horarias, ¿no? Y recordad que el programa es martes, jueves y viernes de 6 a 7 de la tarde. Bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Ángeles Fernández, que es pedagoga y coach. Ángeles, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos también a Monse Carol, que es terapeuta Theta Healer y acompaña el cambio emocional y espiritual. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y Yolanda Jiménez, que es coach especialista en inteligencia emocional y PNL. Yolanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Bueno, pues vamos al tema, que creo que es un tema espectacular, en el cual muchos caemos, muchas veces de forma inconsciente, y vamos a ver por qué a lo mejor no es lo más inteligente, de qué nos sirve y cómo poder evitarlo si así lo queremos hacer. Y es sobre si juzgamos es que no hemos entendido nada. Pero para que nos entendamos y los oyentes sepan de qué estamos hablando, vamos a empezar por definir un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de juzgar. Ángeles, cuando hablamos de juzgar a alguien o algo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, los juicios son los filtros que cada uno de nosotras utilizamos a la hora de visualizar o de vivir o de vivenciar una escena o una relación con una persona, ¿no? Entonces, es verdad que esos filtros que nos llevan a etiquetar casi de forma automática aquello que estamos viendo, no que está pasando, sino que estamos viendo, o aquel comportamiento concreto de esta persona, es verdad que esas etiquetas en determinadas ocasiones nos pueden ser útiles de una forma más, de la forma más primitiva que podamos contemplar, ¿no? Porque nos permite pues, discernir entre lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y no nos conviene, o lo que puede ser incluso un acto de supervivencia, ¿no? Ante un peligro, por ejemplo. Pero es verdad que desgraciadamente esos filtros y esas etiquetas las utilizamos de una manera muy automática y tóxica, diría yo, ¿no? En la mayoría de las veces. Yo creo que por ahí van los tiros. Ok, muy interesante. Monse, ¿tú qué piensas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de juzgar? Sí, bueno, yo pienso que cuando juzgamos, bueno, es etiquetar, como Ángeles ha dicho, ¿no? Es etiquetar a las personas, pero desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto, sin ponernos en la situación de los demás. Es decir, la frase esa, ¿no? No digas nada sin ponerte porque no sabes sus zapatos, ¿no? No sabes su camino, no sabes lo que ha hecho durante toda su vida. Y nosotros desde nuestros juicios, desde nuestra manera de vivir y desde nuestro pensamiento y desde nuestro momento, estamos poniéndonos en su lugar o criticándolo. Para mí, bueno, el juicio pues es un poco, ¿no? La crítica, a veces constructiva y a veces no, pero que nos queremos poner en el sitio de los demás sin saber lo que ha pasado a esa persona. Entonces, claro, es etiquetarlo, ponerle un nombre, esa persona ha hecho tal o lo que sea, desde nuestro punto de vista. Pues qué importante, ¿no? Qué importante empatizar y entender por qué los demás hacen lo que hacen, que nos lleva muchas veces, cuando hacemos esto y lo entendemos, precisamente a no juzgar y no etiquetar. Y ahora vamos a ver por qué. Yolanda, te han dejado poco que decir respecto a... ¿Qué es juzgar? Me han dejado muy poco que decir, pero también estoy totalmente de acuerdo con Monse y con Ángeles. Juzgamos muchas veces también por nuestro estado emocional, por cómo nos sentimos en ese momento, porque ese también es un juicio que hacemos. Estamos juzgando constantemente y, como dicen Ángeles y Monse, a veces inconscientemente y a veces muy tóxico, dependiendo de mi estado de mi emoción, de mi estado de ánimo en ese momento, cómo yo me siento, qué estoy sintiendo, que la otra persona me está transmitiendo, a veces mismo mi sentimiento, lo que yo estoy sintiendo,
me hace ver en la otra persona, ¿no? Entonces juzgo y si es negativo, pues a veces ese juicio tenemos que tener muy en cuenta de dónde sale, realmente está saliendo de nosotros. Por eso es muy interesante lo que estás comentando, porque hay que tomar en cuenta cuando tomamos decisiones respecto a una situación, a una persona, el estado emocional en el que estamos. Por eso es que no recomienda mucho cuando estás en estados emocionales alterados, ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque tan malo puede ser estar muy deprimido como estar muy excitado para tomar una buena decisión sobre algo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta podría ser, que me lo han hecho mucho en los talleres cuando vemos este tema, pero entonces, Santi, ¿juzgar lo podemos definir como algo bueno, como algo malo? Y la pregunta yo creo que sería, más allá de que sea bueno o malo, que ya vimos que eso es una percepción relativa del ser humano, ¿nos sirve para algo realmente juzgar a alguien, Ángeles? Bueno, yo creo que para poco, y me parece que, mira, pensando en el tema hoy, que en la consulta además ha salido este tema también casualmente y me ha servido también como para, bueno, qué casualidad, ¿no? Que hoy salga por varios sitios, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poco, o sea, cuando estamos juzgando seguramente estamos proyectando alguna necesidad nuestra, ¿no? También, o sea, es algo como que va en paralelo, ¿no? Yo estoy juzgando porque tengo una necesidad mía no resuelta de una forma seguramente inconsciente, tampoco, no es que yo tenga conciencia de que es esto lo que me falta, pero sí suele pasar eso, ¿no? Que sobre todo cuando juzgamos a las personas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, cuando estamos juzgando, estamos siendo totalmente parciales, o sea, estamos viendo, tenemos una mirada totalmente sesgada hacia lo que está ocurriendo o hacia esa persona, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede servir eso? Pues realmente para poco, más allá de como decíamos antes, de alimentar una relación tóxica para la otra persona y para mí mismo, ¿no? Porque realmente cuando estoy juzgando me estoy también situando en una posición pues también tóxica para mí, ¿no? No saco ningún beneficio con eso. Ok. Sí. Yolanda, ¿nos sirve para algo, en realidad, etiquetar y juzgar a alguien? Mira, dependiendo desde dónde lo estoy etiquetando y juzgando, porque si yo juzgo a una persona desde mi ego y juzgo negativamente sería lo malo, estoy juzgándome a mí misma. ¿Por qué? Porque somos espejo, ¿no? Las personas, decimos mucho en terapia, en coaching, que las otras personas son nuestro espejo, es el espejo de nuestra alma, y nosotros cuando juzgamos negativamente o mal en este sentido, pues yo creo que... Te has muteado, Yolanda, sin querer. Teniendo dentro, ¿no? Y si juzgamos desde lo positivo, por ejemplo, admirar, halagar a una persona, creo que esa parte es buena, es mi punto de vista. Ok, lo curioso, Yolanda, es que cuando hablamos de juzgar, a mí no se me ocurre otra cosa que no sea el ego. O sea, me refiero, ¿de dónde más vamos a juzgar si no es desde el ego, ¿no? Porque la conciencia yo creo que es inversamente proporcional. Contra más conscientes somos, menos etiquetas, menos definiciones y menos juzgamos, ¿no? Pero muy interesante lo que estás comentando. Monse. Sí, dime, Yolanda. Sí, por eso decía desde dónde juzgamos, porque nosotros juzgar nos han programado a que un juicio es negativo, nunca es un juicio positivo, por eso hablaba de ese tema. Sin embargo, cuidado también con esto y qué bueno que tocas eso, porque tanto irnos hacia el lado positivo como hacia el lado negativo sigue siendo juzgar. O sea, no pensemos que porque juzgamos positivamente, eso es positivo, porque estamos cayendo en la trampa de seguir etiquetando y definiendo. Entonces, qué bueno que toques este tema, Yolanda, porque es muy importante y lo vamos a ver. Sí. Monse, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso que juzgar, en principio, parece que no sirva de nada de cara al exterior, pero que sí que sirve mucho de cara al interior, porque yo creo que cuando juzgamos es porque preferimos mirar hacia afuera en vez de mirar hacia adentro. Sí, claro, una vez somos conscientes de que estamos juzgando y usamos esa herramienta para, en vez de mirar hacia afuera lo que no nos gusta, lo miramos hacia adentro y lo podemos solucionar en nosotros, para mí esta es la parte positiva de juzgar. Cuando eres consciente de que estás juzgando, puedes trabajarte
lo que te tengas que trabajar tú, lo que no te gusta de ti o esa emoción que está bloqueada o bueno, lo que te tengas que trabajar para tu evolución personal. Siempre y cuando lo uses como un espejo, como, ostras, ahora estoy juzgando, pues ¿por qué juzgo? Pues pongo el foco de atención en mí y me trabajo yo. Es decir, para esta herramienta sí que es bueno, para todo lo demás creo que claro, lo hacemos todos, pero tendríamos que ser conscientes, ¿no? de eso. Y el problema es cuando no somos conscientes que el juicio es solo por el hecho de juzgar y etiquetar. Obviamente, si es como parte constructiva respecto a conocernos a nosotros mismos y precisamente juzgar para después darnos cuenta que juzgar no nos lleva a ningún lado, claro que es necesario y es importante. Pero vamos a ver, una cosa es eso y otra cosa es que te pases toda la santa vida, como nos pasamos la mayoría, etiquetando, definiendo y juzgando, porque entonces no tiene sentido de ser. Eso no sirve para nada. Claro, estás repitiendo una actividad que no te va a llevar a ningún lado durante toda la vida, ¿no? Entonces, además, a mí se me ocurre algo cuando yo veo a alguien que juzga o que le pone foco a juzgar, porque muchas veces hemos visto que lo hacemos de forma inconsciente. La pregunta es, ¿qué hace pensar a una persona inteligente que tienes la idea de qué es mejor para otra persona? Ángeles. Porque claro, juzgamos en base a que pensamos muchas veces que sabemos qué es mejor o qué es peor para otra persona o en una situación. Pero ¿de dónde sacamos esa idea tan soberbia? Ya, precisamente de ahí, de la soberbia, ¿no? y del ego, como hemos dicho antes. Y también de esa casi necesidad que el ser humano tiene a veces de estar continuamente comparando, ¿no? El juicio también tiene que ver mucho para mí con la comparación. Y se dice que las comparaciones son odiosas y yo siempre digo que las comparaciones son miedosas. Las comparaciones tienen que ver mucho con el miedo. Y como decíamos antes, como comentaba, que el hecho de juzgar tiene que ver mucho precisamente con esas proyecciones de necesidades propias no satisfechas o no cubiertas, pues yo diría que también tiene que ver mucho con el miedo. Pues definitivamente, ¿no? De hecho, hemos visto que muchas emociones de ese tipo o actividades tienen que ver más con el miedo que con el amor y con la consciencia. Yolanda. Dime. ¿Por qué pensamos que tenemos, es que nos vemos como el ombligo del mundo, ¿no? O sea, tú sí, tú no, tú lo estás haciendo mal, tú lo estás haciendo bien, yo te recomiendo esto, te recomiendo lo otro. ¿Desde dónde? ¿Por qué no nos damos cuenta que no tenemos ni la inteligencia suficiente, ni la consciencia, ni sabemos cuál es el camino del otro como para poder juzgarlo, ¿no? Porque desde mi punto de vista es porque somos seres programados. A nosotros nos han programado de una forma depende de la programación que hayamos tenido tanto en la escuela, en nuestra familia, en el país donde hemos nacido. Nos han enseñado, nos han programado a juzgar, a estar etiquetando prácticamente o también el ser mejor que alguien. Siempre eso ocurre muchas veces en las escuelas. Yo tengo un adolescente que hace poco vino y me dice, es que mamá me dicen que yo no valgo para esto, que le etiquetan, entonces eso nos lleva a una programación, entonces estamos siempre programados para, y de ahí surge todo eso, ¿no? Que tenemos que, no, esto se hace así porque yo quiero que se haga, y estamos diciendo que solamente yo sé hacer eso y tú no lo sabes hacer, en vez de decir cómo puedo ayudarte a que tú mejores esa parte que veo que te está costando, ¿no? No sé si esa sería la respuesta correcta. O sea, pues, ese es desde mi punto de vista. Yo creo que sería una bastante correcta, dadas las circunstancias de la educación del ser humano en la actualidad, ¿no? Que, como tú dices, normalmente venimos programados. La buena noticia es que, si bien nos programan, también nos podemos desprogramar, ¿no? Exactamente. Claro, que una de las invitaciones hoy precisamente es esa. No importa que hasta ahora haya sido una persona que critica, que juzga, que no importa. Lo importante es cómo quieres ser a partir de ahora. ¿Quieres ser esa persona que fácilmente critica, juzga a los demás sin tener la más mínima idea de por qué hacen lo que hacen o desde dónde lo hacen, Monse? Sí, a ver, realmente yo creo que, que estamos en un mundo que hay mucha competitividad. Entonces, en vez de enseñarnos a tener autoestima desde las raíces, desde dentro, desde nuestro interior,
la autoestima nos la construyen comparándonos con los demás y con la competitividad. Los deportes mismos, los deportes son fabulosos, pero hay mucha competitividad. O en los colegios, ¿a quién premian? Al que tiene mejor nota. Entonces, hay tanta competitividad en el mundo que nos creemos con derecho de saber más que los demás solo por el hecho de sacar una mejor nota o de tener una mejor marca Entonces, claro, ya nos creemos con derecho de ser más que los demás y decirles a los demás lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, yo creo que un poco va por ahí. Ya desde pequeños no nos enseñan a creer en nosotros desde nuestro interior y por lo que nosotros valemos, sino siempre es con comparación con los demás. Pues creo que estáis diciendo las tres cosas muy coherentes y con mucho sentido común respecto al tema, ¿no? Entonces, yo invitaría a la gente que nos está escuchando a que lo piense, porque muchas veces cuando juzgamos a alguien, en realidad a quien estamos retratando es a nosotros mismos, sin darnos cuenta, ¿no? O sea, estamos tirando para afuera, pero realmente estamos tirando para adentro, porque lo único que estamos haciendo es dejar ver la inconsciencia y la falta de inteligencia emocional y evolutiva que tenemos a la hora de criticar a alguien sin saber por qué está haciendo lo que está haciendo, e inclusive cuando pensamos que sabemos. Porque si muchas veces nosotros mismos no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿cómo queremos saber por qué lo está haciendo otro, no, Ángeles? Claro, sí, nos centramos en juzgar a las personas por el comportamiento que está teniendo en un determinado momento o por el carácter que ya casi nosotros le asignamos, ¿no? Si tiene mal carácter o tal, sin tener en cuenta las circunstancias en las que esa persona está viviendo, bueno, evidentemente, lo que decíamos antes, una visión totalmente parcial y sesgada de lo que esa persona siente o deja de sentir, ¿no? Y no sé si ya vamos a dar pautas, es que se me ocurre que también es que somos personas poco compasivas. Y yo creo que esa es una de las grandes, para mí una de los grandes aprendizajes es precisamente eso, para dejar de juzgar, entre otras cosas, ser personas más compasivas. Vamos, Ángeles, vamos con las herramientas. Venga, esa es una. Sí. Esa es una, ¿no? Obviamente empatizar y ponerse en los pies o en la piel de los demás, ¿no? Sí. Porque, mira, yo por ejemplo estaba viendo un programa que se llama Tu vida con 300 kilos. Yo veo muchos programas de ese tipo porque me gustan. Y claro, cuando ves a una persona que se está matando, comiendo, claro, fácilmente piensas, pues qué tonto, deja de comer, ¿no? O sea, ¿qué no ves que te estás matando? Y ahí lo único que estás haciendo es no mostrar esa empatía y ese entendimiento de que esa persona, si se está matando, no es porque quiera, aunque así parezca superficialmente. No puede. Entonces, claro, es muy fácil decir qué falta de voluntad, qué tonto, qué superficial, qué... Yo te quisiera ver en esa misma situación. ¿No, Yolanda? Justamente quería aportar algo. También nos pasa mucho con la vestimenta o el estilo de una persona, ¿no? Cuando vemos un estilo de una persona, juzgamos su estilo y decimos, por ejemplo, qué mal se viste o por qué se pone así, sin saber cuál es el motivo que le ha llevado a esa persona a vestirse así o estar así o vivir así en la forma en que vive. Y lo que dices, el tema de la nutrición también lleva mucho a juzgar, porque muchas personas quieren ser como ciertas personas y se autojuzgan por no poder alcanzar. Y también ahí hay un juego muy grande que es no me doy cuenta desde hasta dónde yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo hacer y cómo yo soy. Ahí viene lo que decía Monse, la autoestima, ¿no? De trabajar mi autoestima para yo, si quiero ser delgada como esa top model, tengo que saber si yo puedo llegar, tanto por mi fisonomía, por mi edad, por todo lo que conlleva para que yo pueda alcanzar ese objetivo. Y automáticamente me voy juzgando yo y juzgo a esa persona diciendo, jolines, ¿cómo es que ella es muy delgado, él es muy delgado y yo también quiero ser, pero yo ¿por qué no lo soy? Entonces ahí tiene mucho que ver el tema del juicio, ¿no? Pues mira, siguiendo el hilo de lo que estás comentando, porque aquí es tan importante no juzgar a los demás
como no juzgarse uno mismo. Exactamente. Porque si no estamos perdidos. O sea, si entendemos que no tenemos que juzgar a los demás, pero nos seguimos juzgando a nosotros mismos, estamos haciendo lo mismo, solo que para diferente lado, ¿no, Montse? Sí, totalmente. Es que yo creo que es lo mismo. Porque cuando juzgamos a los demás, normalmente el juicio que hacemos de esa persona, si nos miramos a nosotros, lo tenemos nosotros igual. Entonces, es lo mismo, porque realmente son nuestros espejos o nuestros maestros, ¿no? Todo nuestro alrededor están ahí para enseñarnos lo que tenemos que mirar para adentro. Entonces, claro, lo que no nos gusta de fuera es porque hay algo que no resuena dentro de nosotros, que no nos gusta de nosotros mismos y que bueno, pues tenemos que solucionar ese problema, ¿no? Y como decía Yolanda, a ver, una parte de los juicios son las envidias, ¿no? También yo quiero lo que tiene ese, o yo quiero parecerme a esta, o con lo que viste, lo que tiene. Entonces esto a veces son las envidias que están detrás de un juicio de él lo tiene, yo no, y yo lo quiero, pero yo no miro lo que yo tengo y él no. Es decir, muchas veces es eso, ¿no? Miramos lo que tienen los demás, pero a lo mejor, seguro, nosotros tenemos cosas que los demás no tienen. Pasa que siempre nos fijamos en los demás en vez de fijarnos en lo que tenemos nosotros y agradecer lo que tenemos nosotros. Una vez empiezas a agradecer, los juicios empiezan a desmontarse también. Ahí está. Y una herramienta, hablando de herramientas, Ángeles, muy importante es recordar que siempre haces lo mejor que puedes. Sí. Así es. ¿Desde dónde vas a juzgarte a ti mismo o a alguien más cuando entiendes este concepto? Cuando te das cuenta que sea cual sea el resultado y sea lo que estás haciendo lo mejor que puedes. ¿Desde dónde vas a juzgar? Porque claro, podrías juzgar a alguien cuando te das cuenta que no está haciendo su mejor esfuerzo, que puede hacer cosas mejores, diferentes, pero cuando sabes que eso no es real, que hagas lo que hagas, estás haciendo lo mejor que puedes, Ángeles, ¿cómo vas a juzgar a alguien? Claro, es lo que pasa también, ¿no? Que estamos prácticamente, por lo que decíamos antes también de la educación, del mundo en el que vivimos y todo lo demás, estamos casi siempre situándonos desde la exigencia. Y todo, si nos enfrentamos a una tarea laboral, desde la exigencia hasta la crianza de nuestros hijos, ¿no? Entonces, precisamente ese es uno de los grandísimos cambios, entiendo yo, para situarte desde otro lugar, ¿no? Como decimos en coaching, ese cambio de observador. Cambiar la exigencia por la excelencia, que es precisamente lo que tú dices, Santiago, es hacer lo mejor que puedo, lo mejor que sé en este momento. Fíjate que es tan habitual la costumbre que tenemos de juzgar a las personas o a las situaciones, que cuando tú le hablas a una persona de no juzgar, te preguntan, vale, ¿y entonces de qué hablo? O sea, ¿cómo me interactúo si no juzgo, no? Claro. Y aquí, claro, entra una gran diferencia entre observar y juzgar. Claro, porque es que es verdad, parece mentira. Hay mucha gente que le dices no juzgues y ya no sabe qué decirte de esa persona o esa situación. Y no se dan cuenta que tú puedes ser un observador o objetivo sin tener que meter las críticas, ¿no, Yolanda? Exactamente, justamente eso, como teníamos esta charla hoy, anoche pregunté, ¿tú qué piensas del juicio? Y me dicen, varias personas me dicen, es que yo no podría vivir sin juzgar. Digo, se puede, puedo decirte que sí se puede vivir sin ese juicio crítico, sin ese juicio negativo, simplemente en el simple hecho de observar y empatizar con la persona antes de emitir ese juicio, esa crítica. Es que es fundamental que empecemos, si así lo deseamos, porque siempre lo decimos. Sí. Aquí, este programa no se hace para que tú cambies si no quieres. Se hace para que tengas herramientas para cambiar si así lo decides. Si tú estás feliz con tu forma de juzgar, de etiquetar, de definir a las personas o las situaciones, pues nosotros te apoyamos. Pero si te das cuenta que no vibra ya contigo, que no te sientes cómodo criticando o juzgando a la gente, porque no sabemos de verdad por qué hacen lo que hacen, ni en el momento que lo hacen, pues herramientas vas a encontrar aquí, ¿no, Monse? Sí, sí, eso está claro. Ahora cuando hablaba Yolanda, a mí también me venía a la cabeza, porque yo también hice lo mismo, de preguntar, ¿no? Y me decían, pues eso, oye, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Es que no podemos hablar de nada entonces?
es la respuesta, ¿no? Yo me acuerdo en un curso que hice, una chica me dijo, dice, es que si estás en una cena y estáis hablando de cosas, dices, va, pues ahora no vamos a juzgar a nadie, no vamos a criticar, vamos a hablar solo de cosas bonitas. Dice, bueno, la cena se termina, la gente se levanta porque no tienen nada que hablar. Ahora, empieza a juzgar, a criticar a este, al otro, dice, tienes tema para toda la noche. Y esto es la realidad. Esa es la verdad. Y podemos traspolar el juzgar a alguien con juzgar a algo. Me refiero a una situación, porque es lo mismo. Es una crítica, una definición, una etiqueta subjetiva sobre algo real, ¿no? Entonces, es tan importante dejar de juzgar a las personas como dejar de juzgar a las situaciones por la misma razón. Porque si están ahí es por algo. Y nosotros todavía no tenemos la conciencia para reconocer esa realidad, ¿no, Ángeles? Totalmente. Claro, es que volvemos a lo mismo. De todos modos, sí, tenemos que, bueno, primero decir y recordar, por si no ha quedado claro, que dejar de juzgar es muy complicado. Que yo creo que es un trabajo sumamente difícil y donde hay que tener, sobre todo, mucha conciencia, ¿vale? No es algo fácil, o sea, no... ¿qué pasa? Nuestra mente subconsciente va a toda leche, o sea, va a una velocidad increíble. Me parece que son como 20 millones de pensamientos por segundo, o sea, una barbaridad horrorosa, donde casi o muchos de esos pensamientos tienen una pátina negativa o tienen no precisamente son pensamientos constructivos y que te lleven a... porque no están en la conciencia, es algo... sin embargo, la parte consciente, que es la que donde de verdad sería estupendo trabajar, tiene como, creo que eran como unos 40 pensamientos por segundo, ¿no? Entonces, parece como que es más fácil trabajar eso, y sin embargo, fijaros lo complicado que es trabajar desde la conciencia, ¿no? Definitivamente. Esa contradicción. Entonces, cuando llegamos de verdad a centrarnos ahí, a mirar desde ese lugar, de una forma consciente, entonces es cuando podemos plantearnos pues dejar de juzgar o dejar de hacer otras tantas cosas, ¿no? Pero sí que es muy difícil, muy difícil, y con cualquiera que hable, yo también he hecho el ejercicio que han hecho mis compis, y también pregunté, me han dicho, jo, es que juzgar, siempre vamos a juzgar, porque, ¿saben? Claro, sí. pero es obvio por una sencilla razón, porque seguimos siendo seres inconscientes. Claro, ahí voy. Porque yo sé de por ahí muchos iluminados que se creen iluminados, pero en realidad seguimos siendo muy pequeños. Entonces, claro, si vivimos el 99% desde el inconsciente, ya me contarás tú cómo hacerlo. Pero aquí lo importante y una herramienta que puede servir a la gente que quiera dejar de hacerlo es, pasa como los pensamientos. No puedes dejar de pensar. Ni puedes elegir qué pensar. Esa es la realidad. Lo que sí puedes hacer es elegir a qué pensamientos les das fuerza, les pones foco, les pones energía y a cuáles no. Con juzgar pasa lo mismo. Yo voy por la calle y de pronto veo una mujer o un hombre que lleva un pantalón rosa con un suéter verde y digo, ole tus cojones. Eso es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Vale, no le pongas foco. No te ancles a ese pensamiento, no sigas. Simplemente dices, vale, ya lo has pensado, ya has juzgado, de acuerdo, lo dejo ir. Se pone lo que quiere porque le gusta, punto. Lo malo es cuando te anclas a ese tipo de pensamientos y sigues, ¿no, Yolanda? Eso justamente, la pregunta que yo hice a esta persona me dice, es que yo veo a personas y me siento culpable si digo, mira cómo se ha vestido, y quiero tomar conciencia de decir, ay, estoy juzgando, no voy a juzgar, y tampoco es eso, tampoco es, como dices tú, Santiago, si hay un pensamiento, ya está. Si estoy tomando conciencia y quiero dejar de juzgar, si de repente, porque ese loquillo y cotorra que está aquí viene, pues hago ese pensamiento, ¿no? Le voy a llamar pensamiento, no juicio, porque no voy a ponerle todo el detalle. Cuando surge ese pensamiento, pues paro, tomo conciencia,
me pongo en el aquí y ahora, no dejo en piloto automático y digo, bueno, vale, ya pensé, que se vaya, muy bien, me voy y miro el árbol, ¿no? Veo otras cosas. Eso es muy, muy buena, un Sí. poco un ejercicio que suelo hacer, porque yo Sí. también a veces caigo, ¿eh? Sigo cayendo, aunque sigo practicando. Yolanda, a ver, ¿a quién vamos a engañar? Caemos todos todo el tiempo. Por Todo eso el tiempo. mismo, es que una buena herramienta puede ser esa. ¿Ya has juzgado en automático? Perfecto, ya no le pongas foco. No tiene importancia. Y si tienes que pensar algo respecto a eso, es que no tienes idea de por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo, ni tienes ningún derecho para juzgar. Ya está, a otra cosa. Y es una buena manera de traer al presente esa conciencia y ese entendimiento sobre que todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer, más allá que nuestra limitada percepción lo entienda o no lo entienda, ¿no? Porque es ilógico desde lo pequeños que somos querer entender el comportamiento de cada ser humano cuando cada uno tiene su proceso de evolución, el cual todavía no entendemos. Bueno, pues antes de seguir con esto, de seguir juzgando a la gente y criticándola, vamos a presentarnos para que la gente sepa lo que hacemos, dónde estamos y todo esto, y dónde nos pueden contactar, y luego vamos con preguntas. Ángeles, ¿empezamos contigo? Vale. Bueno, pues yo soy Ángeles Fernández y estoy en Sevilla físicamente, pero ya sabemos que, bueno, que sobre todo por la situación actual, pues como que el trabajar online se ha hecho ya como una parte más de nuestro trabajo, ¿no? de nuestro día a día. Pero bueno, físicamente estoy en Sevilla donde tengo la consulta, soy pedagoga y soy coach y también, bueno, estoy formada también en PNL, estoy terminando mi formación como terapeuta gestal y he hecho, bueno, neuroemoción, en fin, bueno, varias cositas que en el fondo yo siempre digo que lo que me permite es pues diseñar mi propia estrategia de trabajo, ¿no? Entonces yo cuando las personas llegan a la consulta pues no me pongo desde el coach o desde la PNL o tal, sino, bueno, pues yo me imagino que como nos pasa un poco a todas, ¿no? Vamos ahí haciendo la mezclilla con todas las herramientas que hemos ido adquiriendo y practicando sobre todo. Hay que practicar también con lo del no juicio, yo creo que la clave es esa, el practicar. Y bueno, pues hago, como digo, tengo la consulta donde hago sesiones personales, también sesiones grupales y también hago talleres. Y las personas que atiendo sobre todo pues son personas en pérdida, yo siempre digo en pérdida, porque cuando hablo de pérdida no hablo solamente de pérdida de un ser querido, que es como lo más evidente, ¿no? Cuando hablamos de duelo, pero también de pérdida de la salud. También trabajo con personas, sobre todo que han pasado o están pasando por procesos oncológicos y casi sin quererlo, más mujeres que hombres, ¿vale? No, yo no pongo esa condición nunca, por supuesto, pero sí que es verdad que solo trabajan mucho más con mujeres que con hombres, pero los hombres también serán bienvenidos a cualquier convocatoria que haga. Ángeles, y la gente que quiere investigar sobre ti, buscarte, localizarte. Eso es. Mira, tengo una web que es www.alpairo.es, el correo es angeles@alpairo.es y mi teléfono es el 687-462-186. ¿Vale? Bueno, Pues, luego estoy en las redes, en Instagram y estoy también en Facebook, pues por ahí podéis ver las cositas que hago, ¿vale? Pues suena fantástico y muy necesario en los tiempos de cambio y transformación en los cuales estamos, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que necesita respuestas, necesita cambios en su vida, pero que no tienen ni idea de por dónde, ¿no? Entonces, ya hoy en día, con las herramientas que tenemos y los profesionales que nos dedicamos a esto, ya el que no quiere acompañamiento o ayuda, pues es porque no le toca. Perfecto, Ángeles, pues muchas gracias. Yolanda, ¿vamos contigo? Bueno, pues yo soy coach, especialista en inteligencia emocional y programación neurolingüística. Doy sesiones individuales. Bueno, me he especializado más en nutrición consciente.
Esto me he especializado a través de mi historia. Yo he tenido una situación un poco complicada con la nutrición, entonces a través del trabajo propio en mí, pues me he ido por esa rama de la nutrición consciente. No soy nutricionista, pero sí que acompaño a las personas que tengan dificultades en el momento de conseguir sus objetivos, tanto de adelgazar o también muchas veces de subir de peso, porque hay personas que tienen también esa dificultad, ¿no? También me he especializado, he hecho Reiki, he hecho terapias alternativas, a las cuales también un poquito de todo, como decía Ángeles, pues me he ido formando para poder así acompañar a la gente y a las personas que quieran y toman conciencia y decir, a partir de ahora quiero otra cosa en mi vida. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Yolanda Jiménez Coach. Mi correo electrónico es yolanda.jimenezroja@gmail.com y mi número de teléfono es el 634-150-670. Pues si lo que hace Ángel es importante, el tema alimentación, que por cierto, tenemos pendiente algún programa sobre alimentación consciente, porque ya esto va mucho más allá de que quieras bajar o subir de peso, ¿no? Va de que quieras salud en tu cuerpo, porque de verdad que tenemos, si juzgar es un hábito cuestionable, comer mal, qué barbaridad, ¿no? Y yo soy el primero, de hecho estoy pensando en terminar el programa, me voy a comprar unos donuts que me apetece y me los como todos con un café con leche. Sí, Yolanda. Santiago, pero de eso se trata la nutrición consciente. Muchas personas, al hablar de nutrición, sí, vamos a educarnos a comer bien, pero si desde la conciencia y desde el me apetece un donut con un café y lo disfruto, con una emoción, con un estado de ánimo, de disfrute, ese donut y ese café te va a sentar fenomenal, sin abusar, claro, conscientemente. Pues comer un donut, no comer dos. El problema es que me como 1, 2 y si nos ponemos muy complicados me como los 4. Y además tengo un orgasmo al paladar, o sea, me da igual, o sea, más consciente imposible. Pero también soy consciente de que obviamente no son buenos hábitos y que cualquier abuso pues va a tener consecuencias. Además de que si estamos hablando de prepararnos para ser humanos mejores, para este cambio dimensional de conciencia, tenemos que estar conscientes de que el cuerpo tiene que cuidarse. No hay otro camino, ¿no? De nada vale mucha meditación, mucha respiración, mucho espiritual, si al final tienes un cuerpo denso, ácido, que no te permite vibrar a una frecuencia que te permita precisamente elevar la conciencia. Así que, Yolanda, muy interesante, e invitamos a la gente que quiera este acompañamiento para que te contacte. Perfecto, Monse, ¿vamos contigo? Bueno, pues yo soy terapeuta Theta Healer y bueno, para los que no sepáis lo que es el Theta Healing es una meditación que conectas con el creador, el yo superior, bueno, cada uno que lo diga como quiera, ¿no? Y estás en la onda de frecuencia Z. Entonces, desde allí podemos cambiar, hacer muchos cambios en nuestras creencias, en nuestras emociones, bueno, en nuestra vida en general. Entonces, yo ayudo a las personas, acompaño, porque ayudar, ¿no? Acompaño a las personas que quieren hacer cambios en su vida y no saben cómo hacerlo por las creencias limitantes, por las estructuras mentales que tienen pues desde pequeños, toda la estructura que nos van, bueno, con la que vamos creciendo y quieren hacer cambios y no saben cómo hacerlo. Entonces, a partir de ahí, hacemos cambios pues, a nivel del inconsciente con las ondas cerebrales Z. Aparte de esto, también trabajo las emociones, cómo afectan las emociones en el cuerpo físico. Hago también una terapia, esta es presencial, la del Z tanto puede ser presencial como online, pero la de las emociones es presencial porque sí que es mediante un trabajo, mediante un masaje a través de las fascias, que es el órgano del cuerpo que recibe las emociones, y allí pues vamos desbloqueando las emociones que están retenidas en el cuerpo. Entonces se van soltando. Y aparte de esto, pues también hago talleres con una compañera y amiga mía, con la Karma, hacemos talleres de emociones que tratamos, en cada taller tratamos una emoción distinta y la tratamos a nivel global, es decir, buscamos esa emoción, cómo afecta al cuerpo, a qué órgano afecta esa emoción en el cuerpo y a partir de ahí en qué chakra, hacemos movimiento también, asanas, a ejercicios de yoga muy, muy sencillos para que lo pueda hacer todo el mundo en su casa.
y vamos viendo cómo afectan esos movimientos al cuerpo para desbloquear las emociones, también a través de la alimentación, como ha comentado Yolanda. Mi compañera es cocinera terapeuta y ella hace la parte de alimentación, qué alimentos van bien para esa emoción, para que fluya. Hacemos recetas de cocina también y también la parte de mentalidad, cómo poner la mente a nuestro favor. Entonces, bueno, me podéis encontrar en redes sociales, página web de momento no tengo, pero sí en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. En Facebook es Monse Carol Ventura y en Instagram es Joso, que es, bueno, es en catalán, yo soy de Barcelona y es Joso, que significa yo soy, _, Monse Carol. Y también en LinkedIn es Monse Carol Ventura. Y mi teléfono para llamarme o para WhatsApp es el 646-460275. Pues igual, suena fantástico. Mira, el pasado programa fue enfermedades versus emociones. Lo vi y pensé, mira. Sí, sí. Yo también lo vi. Tiene mucho que ver, ¿no? Definitivamente todo Total. que ver. Ojalá y empecemos a relacionar todo eso, porque si no, si seguimos disociando lo que hacemos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que sentimos con lo que después pasa, estamos perdidos. Pues Totalmente. nada, invitamos a la gente que nos está escuchando a que os contacte y busque la ayuda donde la quiera encontrar. Genial. Vale, pues si os parece bien, vamos con preguntas. Dice, soy Marcelo de Argentina. Pues mira, mandamos un abrazo a los hermanos de Argentina. Dice, yo en realidad no gusto de juzgar a los demás, pero cuando me doy cuenta ya lo estoy haciendo. ¿Cómo lo evito? Lo estábamos hablando hace un momento, ¿no? O sea, lo que nos pasa, que no lo quiero hacer, soy consciente de que no me lleva a ningún lado, pero cuando me doy cuenta ya lo estoy haciendo. ¿Yolanda? Sí, en este caso yo diría, como ya lo había dicho, si yo ya he juzgado, también no sentirme culpable porque he juzgado, simplemente dejarlo ir y tomar conciencia la próxima vez de qué pensamiento quiero hacer después de esto, qué voy a pensar, qué es lo que voy a emitir ahora, qué voy a hacer con esto. Tampoco juzgarme yo por haber juzgado. Es un poco un juego de palabras, pero suele ser así, porque ahí viene la culpa. Uy, yo he prometido que ya no voy a juzgar, pero he juzgado, madre, he pecado, como dicen en otras palabras, ¿no? Entonces, intentar de que una vez que haya pasado, simplemente decir, vale, tomo conciencia, esto ya es lo que ya no quiero, así que voy a seguir y voy a ir mejorando. Como decía Ángeles, voy haciendo la excelencia que yo quiero tener, ¿no? Claro, es que sería muy irónico que nos juzgáramos por juzgar. Ya sería ya el acabose, ¿no? O sea, si juzgamos, no le ponemos foco y no juzgamos que juzgamos. Simplemente nos seguimos en el juego, ¿sí, Monse? Sí, quería añadir también, y una vez hemos juzgado y nos hemos dado cuenta, pues ser compasivos, ¿no? Como decía Ángeles antes, ostras, pues he juzgado, pues vale, en vez de autofustigarnos a nosotros, pues decir, bueno, pues esa persona está pasando, está viviendo su vida, es como ser comprensivos con ellos, ¿no? Para bajar un poco el juicio, decir, bueno, pues he juzgado, pero ya está, esa persona tendrá sus motivos o habrá hecho esto por algo, como darle como el entendimiento, ¿no? Decir, venga, esta persona es como es y la aceptamos como es, le agradecemos y hasta ahí lo dejamos pasar. Claro, reconocer que no tenemos ni idea, pero es que ni nos acercamos a tener una idea de por qué el otro está pasando lo que está pasando. O sea, yo creo que la idea más consciente que podemos tener es que está haciendo lo que tiene que hacer, punto. Más allá de lo que tú pienses o creas. Por eso cuidado con los padres, con los hijos, de que yo sé que es mejor para ti, o de las parejas, porque tú seas más vivo, más astuto, más inteligente. Mucho cuidado, porque no tenemos ni idea. Hay que ser muy, no humildes, muy conscientes con esa idea. Vale, dice, soy Pilar de Canarias. Dice, yo he sufrido mucho este tema porque soy homosexual y la gente se ha pasado la vida juzgándome. ¿Cómo evitar que esto me importe? Bueno, aquí es otro tema. Aquí es cómo evitamos que le importe a Pilar. ¿Alguien? ¿Ángeles? Bueno, sí, efectivamente es otro tema, claro, ya no es, si hablamos de víctimas y verdugos, ¿no? Un poco darle la vuelta. Bueno, yo creo que para intentar que no te afecte, evidentemente, volvemos al tema de la conciencia, ¿no? Yo creo que la conciencia, tener conciencia de eso es la base. Entonces,
si tú eres una persona que has estado juzgada, machacada seguramente, seguro que ha tenido, si le ha resonado la historia, seguro que ha tenido mil conflictos, ¿no? En su entorno o donde quiera que sea. Para que eso deje de importarte, tienes que hacer un trabajo propio personal, evidentemente. O sea, eso no es una cosa que diga, venga, pues a mí ahora esto no me importa, porque incluso si tenemos esa respuesta casi automática, es decir, a mí no me importa esto que están diciendo de mí, y si tú no lo haces de una forma consciente y sintiéndolo de verdad, yo creo que es el efecto contrario, o sea, de nada nos sirve eso. Entonces yo creo que ahí se trata de hacer un trabajo personal de aceptación, de aceptarte también, de aceptarte que tú eres esa persona y quieres ser, y trabajar sobre todo, yo diría que con la aceptación, porque también puede, no quiero dar por hecho cosas porque evidentemente no lo conozco, pero que a veces puede ser que esa necesidad que tenemos de decir que no me afecte, porque seguramente tú ni siquiera, no digo que sea el caso ni mucho menos, pero que en otras cosas ni siquiera tú estás aceptando ese yo que eres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene que haber un trabajo personal más profundo y sobre todo aceptación, sí. Perfecto. ¿Monse? Sí, bueno, quería decir esto de la aceptación que está diciendo Ángeles ahora, que claro, a veces cuando queremos, no queremos que nos importe lo que dicen de nosotros, más que mirar lo que hablábamos antes, más que mirar hacia afuera, mirar hacia nosotros y trabajar nuestros miedos. Es decir, ostras, ¿por qué me afecta lo que dicen? ¿No? Pues mirar hacia nosotros y subir nuestra autoestima y hacer un trabajo personal de aceptación de nosotros mismos y trabajar los miedos, porque esto realmente es lo que al fin y al cabo nos importa, ¿no? Más que lo que dicen los demás. Ok, y yo le diría a Pilar, cuidado Pilar, con juzgar a los que te juzgan, porque si no es el cuento de nunca acabar. Sí. O sea, si tú no entiendes que ellos no entienden, aquí nadie se está enterando de nada. O sea, tú tienes que entender por qué la gente juzga, que es su decisión. Ya tú tomarás la tuya respecto a no juzgar que ellos te juzguen. Hay que entender que la gente va a seguir haciendo todo tipo de cosas que vamos a definir como malas o buenas o neutras, pero que cada quien está en su derecho. O sea, yo no me tengo por qué molestar porque alguien me juzgue, porque yo entiendo por qué lo hacen. Lo que tengo que hacer, mi trabajo, que es el importante, es el dejar de hacerlo yo. Porque si no, te digo, estamos en el cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que me juzguen porque soy homosexual y tú estás juzgando a la gente por juzgarte? O sea, no tiene sentido, ¿no? Obviamente hay que empezar desde aquí, desde adentro. Y la invitación de hoy es esa, Yolanda. Estoy totalmente de acuerdo con Ángeles y contigo y con Monse también, de aceptarnos, aceptar lo que yo soy para no juzgar que me están juzgando. Claro, es que te digo, si no, va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, aquí le dé la invitación y con eso nos vamos a ir. Haz lo que quieras, pero date cuenta que juzgar, más allá de que te sirva como un trampolín para saber lo que no hay que hacer, no tiene ninguna utilidad. Te vas a sentir mejor contigo mismo y con los demás, y los demás se van a sentir mejor contigo si dejas esas prácticas y cuando quieras hacer una observación, la hagas desde ahí, ¿no? Desde la no intención. Y si vas a juzgar, como pasa con los pensamientos, pues juzga y déjalo pasar. No le pongas foco y no le pongas energía. Bueno, con esto nos vamos yendo, no sin antes, por supuesto, agradecer a Yolanda Jiménez. Un placer que hayas estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de conocer a estas dos personas maravillosas, a ti también, Santiago, y nada, muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad. Yo encantado. Ángeles Fernández, gracias por un programa más. Muy bien, muchísimas gracias a ti especialmente y a ellas dos, encantada de conoceros y deseosa de seguir compartiendo ratitos. Esa es la idea. Y Monse, igual, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Un placer y muchas gracias por la invitación y lo mismo, me repito, un placer conoceros a Ángeles y a Yolanda y a ti, Santiago, pues también un placer estar aquí. Genial, pues entonces, recordad, teléfono de contacto 601-487-113 para dudas, comentarios y preguntas y lo más importante que nosotros
sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.